Vamos a compartir. Bien, bueno, hoy vamos a ver lo que es patología de la reproducción. Van a ver que una de las charlas que voy a usar ya la han visto, porque es la que uso en Pato la Repro. Me parece que es bastante simple y completa. Ahí está. Así que esto lo vamos a ver rápido porque es más que nada una especie de recordatorio. ¿Me escuchan? Sí, Adri. Perfecto. Bueno, dentro de las patologías del parto, vamos a ver nada más la de bovino, pero son lo que ya hemos estado viendo. Acuérdense que tenemos el parto eutóxico, que era el parto normal, y el parto distóxico, que es el que tiene dificultad. Siempre acuérdense que la parte de dis es lo que lleva a la dificultad. Dentro de lo que es parto eutóxico, es un conjunto de eventos mecánicos, fisiológicos, hormonales y demás, que tienen como consecuencia el nacimiento del ternero, en este caso, con una expulsión correcta de las membranas fetales que estén enteras. Acuérdense que cuando un ternerito nace, si uno puede, porque por lo general, si está a campo, los perros se comen la placenta, los zorros y demás, entonces nos es difícil controlarla esa placenta, pero tanto en caballos como en terneros tendríamos que poder pesarla, controlarla, que no haya signos de inflamación, de micosis y demás que nos hagan sospechar alguna alteración, aparte de ver las características de ese animal. Ya van a ver cuando vean pediatría con el pucho todas las características de un potrillo, cuando es inmaduro, cuando es inmaduro, cuando es prematuro, que nos hace ver distintas cosas y tenemos varios manejos para eso. En el ternero lo mismo. Acuérdense que dentro de lo que es estática fetal teníamos la presentación, que era el eje longitudinal del feto con el de la madre, la posición, que es el dorso del feto con el dorso de la madre, viendo los cuadrantes pélvicos de la madre, que tenemos el sacro, el pubis, el ilíaco, derecho e izquierdo, y la actitud, que es la cabeza, el cuello y las extremidades del feto, con el mismo, es ver en qué actitud está ese ternerito en este caso. Bien, acuérdense que la parte de la cadera de la hembra tiene que tener una buena dimensión para poder, a pesar de que algo se va a relajar y se va a ir abriendo, que uno lo siente antes de parir, un tiempo antes, tiene que tener buena relación, igual que las distintas características de los huesos y demás. Nosotros a veces cuando, por ejemplo, el promontorio sacro y demás, cuando hacemos tacto en vaquillonas nuevas que todavía no han sido servidas, lo ideal es ver esta zona, no sé si ven acá la manito, que no sea muy pronunciada porque esto también evita que haya un buen parto. Hace que haya una posible distosia. Entonces son características, aparte del diámetro de la cadera. Acá tenemos la posición y la actitud del bebé. Para Martín. La posición y la actitud, fíjense que está con la cabeza y las manitos las dos juntas. Esto es ya cuando se está posicionando para parir, si no estaría al revés. Ya vamos a ver esa parte. Un minuto. Quiero ver una cosa. No. Ahí está, perdón. Bien. Un nacimiento normal se produce en las especies uníparas cuando el feto está en presentación longitudinal anterior, dorso sacra, con la cabeza de los miembros en actitud extendida. Acuérdense que acá es muy importante la presentación, la actitud y la posición del feto porque no puede salir de cualquier forma. A diferencia de las multíparas, que depende qué especie sea, por ahí vienen
en otras posiciones, actitudes, presentaciones que no son tan riesgosas como en un bovino, en un equino. No pueden venir atravesadas, porque ahí sí nos hacen distosia, o si son fetos muy grandes, por ejemplo, en los perros, en los gatos, crean problemas, pero no tanto como en los equinos y los bovinos. Bien, ¿a qué se le dice distosia? Como ya sabemos, un nacimiento difícil, significa parto difícil. Es un parto normal que puede tener problemas en la expulsión de la cría o de las membranas fetales. Capaz que la cría sale bien, pero algo hizo que las membranas quedaran todavía adheridas. Se prolonga el primero o el segundo periodo del parto. Acuérdense que son 3 etapas el parto, principalmente si son primíparas a pluríparas, si es la primer cría. En gestaciones determinantes de tiempo, por enfermedades uterinas, muertes fetales, gestaciones dobles o en gestaciones que terminan tarde por el tamaño del feto excesivo o antes, porque a veces al estar muy grande también estimula la salida, entonces todo eso me lleva a problemas. En el bovino se da por lo general por el gran tamaño, en un 3 a un 25%, en las yeguas a un 1 o 2%, bueno, demás. Acuérdense que teníamos varias causas, maternas, fetales y paternas. Pueden ser hereditarias, nutricionales, de manejo medioambientales, infecciosas, traumáticas, de la pelvis, como le decía antes, alteración en las partes blandas del canal de parto o combinadas. Acuérdense que cuando vimos, cuando estamos viendo patología de la reproducción y vemos la clasificación, pueden estar combinadas. Como causas inmediatas maternas, la más frecuente es en vacas lecheras y ovejas, por lo general que sean primíparas y en hembras que paren varias crías. Y como fetales, que son el 75% de las causas, en vacas lecheras, vacas de cría, de carne, digamos, ovejas de preñeces múltiples y en cerdas de camadas pequeñas. Dentro de las hereditarias, como efecto materno, podemos tener una hembra con hernia inguinal, que se meta ahí el útero, una hernia muy grande, úteros dobles, hipoplasia vaginal, vulvar uterina, útero unicorne, gestaciones dobles. Acuérdense que las vacas pueden tener 2, 3, 4, 5 terneros, no es muy común, pero puede pasar. Y raciales hereditarias como consanguinidad. Por genes recesivos maternos o paternos, como ser genes letales, hidropesía del feto y las membranas, eso se ve más comúnmente en bovinos, monstruosidades, hidrocefalia, amputación de extremidades, eso se ve también en equinos, en bovinos. Gestaciones prolongadas por un gen autosómico recesivos, hipertrofias musculares, muertes precoces de fetos con hidrocefalia, eso se ve también mucho en los perros braquicefálicos. Presentaciones anormales de fetos defectuosos. En cuanto al manejo, es también bastante común cuando hay muy mal manejo, por ejemplo, retardo en el desarrollo corporal y pélvico, animales mal desarrollados, ya sea por enfermedades crónicas, por energías consumidas pobres o animales débiles, o animales muy gordos. Acuérdense que todos los límites son malos, raquitismo, deficiencia de vitamina A, plantas tóxicas para el feto sobre todo, apareamientos precoces, luego del parto, falta de ejercicio, confinamiento, torsiones, prolapsos, desplazamiento a bombazo. Dentro de las infecciosas tenemos, por ejemplo, cualquier infección o enfermedad que afecte obviamente el útero, sus contenidos, llevando a aborto, inercias. Esperen que la muerte me toca la computadora. Ahí está. Un ejemplo rápido que se les ocurra de alguna infecciosa que me cree aborto. Brucela. Salmonela. Brucela. Entonces hay varias infecciosas que me provocan aborto. Inercia uterina, acuérdense que las inercias era la falta de contracción uterina, que podían ser primarias o secundarias. Primarias cuando no empieza directamente el parto, algo está pasando en el nivel hormonal, enzimático y demás. Y cuando era secundaria, recuerden de que empezó el parto y algo hizo que frenara, ya sea cansancio de la madre, falta de estímulo, pocos fetos. Bueno, si hay el feto único, me hace una inercia uterina primaria, pues no llega nunca a los niveles que tiene que llegar para el reflejo de Ferguson y así. Por supuesto, si el feto está muerto o hay algunos fetos muertos, si fuera, por ejemplo, las perras, las gatas, se hace también
que el parto se altere o provoca aborto directamente por biómetra del útero, metritis séptica de la gestación. Traumáticas son muy comunes en los bovinos con cuernos, por ejemplo, cuando van a comer, que se corneen uno con otro y golpeen lo que es el abdomen, lo que es el útero, o hernias, rupturas de tendón prepúbico, también suele pasar en yegua sobre todo, torsiones, fracturas. Y causas diversas, por supuesto, una mala presentación por un enganche accidental, por ejemplo, o una inercia uterina, deformaciones fetales, un equilibrio hormonal normal, estrógeno, progesterona, relaxina, oxitocina, todas las hormonas que tienen que actuar en ese momento, si están bajas o no actúan, vamos a tener alguna alteración en el parto. Como ya dije, la inercia uterina era la falta de contracciones uterinas fisiológicas normales durante el parto, donde teníamos primaria directamente la incapacidad del miometrio para contraerse, no hay tono uterino, no hay casi contracciones, puede ser en animales confinados, o obesos, o braquicefálicos, demás. Y secundaria puede ser por una incapacidad de continuar, como les dije, o por agotamiento, dolor, cansancio, falta de fuerza y demás. Dentro de lo que son las distocias maternas, podríamos tener estrechamiento del canal, que eso lo ideal es siempre prevenirlo, ¿tá? Hacer tacto, como ya les dije en las vaquillonas antes del primer servicio, fracturas o exostosis pélvicas, tamaño pelviano reducido por apareamientos precoces, mal manejos, con detención del desarrollo corporal, hipoplasias hereditarias o congénitas del canal de la vulva, compresiones o estenosis del cervix, vagina, vulva, por cicatrices, por lesiones de partos anteriores. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes ven que ese animal ha tenido distocia anteriormente, controlen siempre el canal de parto, controlen cómo está ese útero, quizá tengan que dejar un servicio de por medio para que ese útero tenga un buen puerperio, hemorragias y demás. La grasa perivaginal en vacas muy gordas hace que haya distocia por dificultad para que pase por el canal de parto, tumores en esa zona o en el útero, torsiones uterinas, falta de la dilatación del cérvix, sobre todo por falta de hormonas, entre ellas estrógeno y relaxina, inercias uterinas, hidropesías, hernias, ruptura del tendón prepúbico, presentaciones transversales, infecciones uterinas, gestaciones dobles, todo hace que haya distocias maternas. Y fetales, por lo general, son por mala presentación, posición de actitud, pueden ser presentaciones posteriores longitudinales, transversas, posiciones dorsilíacas o dorsopubianas, flexión de las extremidades por debajo del cuerpo, flexiones ventrales, laterales, dorsales de la cabeza o del cuello, anasarcas, asitis, tumores fetales grandes, distensión de órganos huecos, gigantismo fetal o anormalidad en monstruosidades fetales. Entonces, causa de distocia, ya dijimos, podían ser maternas o fetales, acá faltan las paternas, que también son características en los bovinos, por ejemplo, de toros muy grandes, pueden causar fetos muy grandes y llevar a la distocia, en hembras sobre todo chiquitas. Siempre hay que tener eso en cuenta al seleccionar un toro, no porque les guste el toro va a servir para las vacas que ustedes tengan, ojo con eso. Dentro de las maternas podríamos tener contracciones uterinas alteradas o abdominales, anatómicas como el hueso pélvico o el tracto reproductivo alterado, y dentro de fetales el tamaño, que sea grande o muy grande por la raza del padre, ya les dije, gestaciones prolongadas, efecto del desarrollo, o estática fetal por partos gemelares o más de 2, y presentación, posición y actitud alterada. En la vaca, ya dijimos, puede haber desproporción entre el tamaño fetal y el diámetro pélvico de la madre, sobre todo si son primíparas, gigantismo fetal, hidropesías, acá se repite, monstruosidades. Y podemos tener una alteración en la separación placentaria normal. Podemos tener una separación prematura de la placenta, depende de la especie, a la edad que se da. Por ejemplo, en las yeguas se suele dar a los 8 meses de gestación por placentitis. Ojo con eso, la yegua empieza a ordeñarse. En las vacas suele ser más al final, puede ser por estrés, por bajo nivel de progesterona, por enfermedades bacterianas, virales o parasitarias. Recuerden que el cérvix, si no está bien cerrado, puede haber enfermedades ascendentes y crear una placentitis infecciosa. Puede ser causas iatrogénicas, la típica que te meten todas las vacas en el corral, vos empezás a hacer tacto
la vaca está preñada por el estrés o demás, o se le coloca drogas, como por ejemplo prostaglandina F2 alfa para que aborte, para que entren en celo todas juntas, sincronizarla, y en este caso van a abortar porque van a estar preñadas. Entonces no vamos a tener signo de parto, va a estar detenido, va a haber secreción vulvar, un líquido verdoso negruzco, recuerden, bueno, eso más en la perra, en la yegua y en la vaca no es tan común esa parte. Hay meconio y demás, pero está como más en su lugar. Estrés fetal por la inercia uterina, atonías, partos prolongados, separación de placenta prematura. Ojo en la parte de partos prolongados, la vaca o la yegua en partos prolongados, el potrillo y el ternero se mueren, no duran mucho. A diferencia del perro y el gato, que son más fuertes. Pero por lo general el feto del potrillo, el ternero, no viven mucho. Si el parto es prolongado, tengan en cuenta que lo más seguro es que esos animalitos estén muertos. Hay que salvar a la madre. Enfermedades debilitantes de la madre, enfermedades infecciosas. Perdón. Bueno, esto es vamos a ver el bovino. ¿Qué pasa? Ahí va. Bueno, esto es la yegua. Esto ya lo vieron, así que vamos más que nada al bovino, donde teníamos que podemos tener una presentación con la cabeza en flexión dorsal. Ahí tratamos de hacer, primero tenemos que evitar las contracciones de la vaca, que se puede usar clenbuterol, que es un tocolítico que hace que no haya contracciones, porque si no es imposible trabajarla. Lubricar, ver que no hayan heridas. Intentar introducir al ternero hacia el útero, dar vuelta a esa cabecita y tratar de extraerlo. Lo mismo acá, tenemos distintas posiciones de cabeza. Cuando tenemos una manito, lo mismo, poner un tocolítico, lubricar, introducir el animal y tratar de colocar sus dos manitos hacia adelante. Hay que tener mucho cuidado porque a veces las pezuñas lastiman el útero, pueden lastimar la arteria uterina también, y eso es sangrado y muerte. Este lleva la posición transversal de dorso, esta lleva más a cesárea. Y cuando viene con las cuatro patitas también, la posición transversal de abdomen, porque es difícil recolocarlo en su lugar por mutación y demás. Posición dorsilíaca, acá es como que todavía no termina de rotar, entonces hay que ayudarlo. Este es imposible, o sea, este está totalmente en una posición anormal, porque ni siquiera es una posición normal para un feto creciendo. Entonces es muy difícil sacarlo. Y cuando vienen de miembro posterior, también tratamos de reintroducirlo y poner las dos patitas hacia atrás y sacarlo. Recuerden de que la parte de la cadera y la parte de los hombros son grandes, entonces tenemos que llevar una manito por delante y otra un poco más atrás para que tanto la zona de los hombros como de la cadera no pase derecha, sino que pase como un poco torcida para que salga fácilmente. Adri, para acomodarlo a los terneros, ¿lo hacemos desde tacto rectal o lo hacemos directamente metiendo la mano en la vagina? No, esto se hace por vagina. Vos tenés que lubricarte, tenés que entrar con guantes estériles y te metes por vagina para poder agarrarlo, si no por recto no vas a agarrar nada, lo vas a palpar. Sí tenés que primero hacer el tacto rectal para ver en qué posición está y después ya te metes en vagina. Puedes meter una mano por vagina y la otra por recto, obviamente no comunicando una con la otra porque vas a contaminar el útero. Pero si no, las dos manos por recto, lo cual es bastante difícil, es muy trabajoso, porque no tenés un gran espacio para meterte y ahí tratás de colocarlo en su posición normal. Si no, se indica o la fetotomía si está muerto o la cesárea si está vivo. A veces la cesárea también si está muerto. En las vacas, la cesárea no es tan compleja como en las yeguas. Las yeguas por lo general es bastante complicada, el postoperatorio sobre todo. En las vacas se hace no por línea ventral, sino por lateral izquierdo, para que solamente esté el rumen, porque si no se tienen todos los órganos. Se hace una L en la zona detrás de las costillas y con lidocaína principalmente. Se pone lidocaína, se abre, se abre el útero, se saca el feto, se instila oxitocina dentro del útero para que se achique, una vez ya extraída la placenta, y se sutura, que
que al haber intilado oxitocina se cierra el útero y es más simple suturarlo, pues se achica, se ayuda mucho más. Después se sutura y bueno, se la deja en observación. Pero resisten más una cesárea que una yegua. Martina, cerra eso. ¿Y podríamos hacer una eco para determinar la posición del feto? Las posibilidades, la eco es primordial. Entonces vos te ayuda para ver en qué posición está. Por más que el feto ya es muy grande, pero podés ver si está la cabeza, si hay una manito, en qué posición viene, pero sí, es lo ideal la eco. Si no, el tacto, y ver ahí, empezar a decidir rápidamente qué hacer, porque si el feto está vivo no tenés mucho tiempo, y si está muerto, bueno, es para tratar de salvar a la madre. Si inició el parto y fue espontáneo, normal, listo, después... Adriana, se te cortó. No, lo corté porque la Marti está haciendo lío. Bien, parto interrumpido, tenemos si hay presentación normales, empleamos la pauta para una extracción, y si hay anormales, hacemos primero la mutación, como ya les dije, reintroducirlo, lubricarnos y demás, y de ahí extraemos. Si la extracción ya no es posible, podemos hacer una extracción forzada normal, o si la pelvis es estrecha y la cría está viva, tratamos de extraerla, si está muerta hacemos fetotomía, y si no es posible la extracción, si la cría está viva hacemos cesárea y si está muerta fetotomía. Siempre antes de hacer fetotomía, si nosotros podemos llegar a sacar el feto muerto en una forma normal, lo hacemos, porque la fetotomía no es algo simple, que uno lo puede hacer así nomás. Hay que tener muchísimo cuidado, es difícil meter un bisturí oculto o una sierra de Gigli, que se usa por lo general, entonces no es algo común, no es algo fácil. Yo tengo hecha una sola en una yegua con una colega que me pidió ayuda, y la verdad que es complejo. Yo me metía con mis dos brazos, con guantes obviamente de tacto, con la sierra entre mis brazos. La yegua estaba echada en el piso, así que yo tiraba en el piso y tratando de localizarle un miembro al feto y cortarlo sin cortarle nada a la yegua. O sea, es un tema bastante complejo y estresante y cansa un montón. Pero la cesárea es mucho peor porque es una cirugía, es un postoperatorio complejo, que por lo general nos pasan estas cosas a campo. Bien, la mutación son maniobras que vamos a tratar de utilizar para corregir la posición, la postura, la actitud del feto. Y son la repulsión o retropulsión, la rotación, la eversión y la extensión o ajuste de las extremidades. La repulsión era la retropulsión, es tratar de introducir el feto, luego que lubricamos y cortamos las contracciones. La rotación es, si hace falta, rotarlo para llevarlo a una posición dorso-dorsal. Podemos rotar el cuerpo del feto para tratar de luego sacarlo por la cavidad pélvica. La eversión es la rotación del feto en su eje transversal para llevarle una presentación antero-posterior cuando están atravesados, lo cual es bastante complejo. Y la extensión y ajuste de las extremidades, como ya le dije, tratar de reintroducirlos y tratar de colocar las dos manitos, las dos patitas en la zona pélvica para tratar de sacar una y otra junto con las contracciones para que salga. Bien, acá tenemos, por ejemplo... Una pregunta. Sí, ¿Usted dijo que usaba clenbuterol? ¿Lo usa para hacer estas maniobras? ¿O no? Claro, el clenbuterol es un tocolítico. Nosotros lo vimos en respiratorio, pero en la parte reproductiva es un tocolítico que hace que no hayan contracciones uterinas. Pero ahí que usted dice que ayudándonos con las contracciones lo vamos a sacar ahí. Claro, ahí cuando ya lo normalizaste. Ah, bien. ¿Y trabajando? Lo primero que tenés que hacer es ver la que es presentación, actitud y posición viene el feto. Una vez que sabes en cuál está y si podés manejarlo, de vivo o muerto, no importa, vos lubricás bien, das el clenbuterol, se cortan las contracciones y ahí o lo reintroducís, ponés bien las manitos, las patitas, tratás de darle vuelta si está en forma transversal, tratás de darle vuelta a la cabecita, depende de la posición en la que esté lo que vos vas a hacer, si es que se puede. Una vez que vos considerás que está en una posición para poder sacarlo, de ahí sí
empieza a actuar la oxitocina o vos inyectás oxitocina para revertir los efectos del clenbuterol y ahí sí, con las contracciones de la vaca, porque va a estar cansada y no va a, por lo general va a estar con una inercia secundaria, con las contracciones que vos provocás al haber colocado oxitocina por lo general, o salvo que la vaca tenga sus contracciones, empezás con las contracciones, empezar a sacar el potrillo o el ternero. No en cualquier momento, porque si no puedes rajar todo, ¿está? Buenísimo. Profe, ¿y por qué vía se da la oxitocina y no sé si tiene las dosis? La oxitocina y el clenbuterol. Las dos pueden darse en la vaca en vía intramuscular o endovenosa. Y la dosis depende del tamaño del animal. Pero no son... A ver, la oxitocina se da de dos formas. La puedes dar una sola vez o la das dos, tres veces en dosis bajas. Si no es una sola dosis, en dosis alta. Tengo por ahí las dosis. Igual siempre tenés que ir viendo también el peso del animal y demás. Por lo general en estos casos se da una dosis alta. Y trabajás con las contracciones y tratás de sacarlo lo más rápido posible. Porque aparte después, a los días siguientes, al otro día y al otro, lo ideal es colocar calcio y colocar oxitocina para que sigan habiendo contracciones, para que se siga achicando el útero y se eliminen bien la placenta, porque como tenemos un parto distóxico, lo más seguro es que tengamos retención de placenta. Entonces vos ya sacaste el feto, si Dios quiere, pero tenés que ver que salga toda la placenta, que no hay que tironearla, sino hay que irla sacando junto con las contracciones o dejarla anudada para que la vaca no se la pise, no se la rompa, ni se la pise y tironee ella misma. Solo anudada en ella misma, no se le pone ladrillo, no se le ponen piedras, nada por el estilo, solamente se anuda para que con el mismo peso se vaya saliendo. Y si no, una técnica que usa el pucho es, una vez sacado el potrillo, se reintroduce fisiológica o agua, entonces se llena esa placenta y se va sacando, ayuda como que se desprenda más fácil. Igual recuerden de qué tipo de placenta tiene la yegua y qué tipo de placenta tiene la vaca. ¿Por qué les digo esto? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué complejidad podemos tener en una y en otra? Sabiendo la vaca es mucho más difícil que se desprenda. Claro, los cotiledones. Exacto, los cotiledones, a diferencia de los microcotiledones que tiene la yegua, son mucho más difíciles de desprender que un microcotiledón. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Algo pasó que se retuvo esa placenta, no hubo una buena vasoconstricción, no hubo una buena cantidad de enzimas, de hormonas y demás, que no hizo que se eliminara bien esa placenta. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso y hacer una eliminación de esa placenta lo más eficazmente posible, rápido, pero no tironeando, no rompiéndola, porque ahí ya vamos a tener otro problema aparte. Bien, acá en este dibujo hay... Adriana, yo sé que suena como muy quizás teórico, pero ¿se podría llegar a hacer una criocirugía o no? ¿En qué sentido criocirugía? Claro, para extraerlo lo más rápido posible. ¿Pero qué es una criocirugía? ¿A qué te refieres? O sea, sacar la placenta con el método de frío, o sea, de manera quirúrgica. No sé, ya eso tendrías que hablarlo con un cirujano, pero yo creo que no. Creo que no, o sea, es impráctico, pero, o sea, como... Nunca lo escuché, no tendría que ponerme a ver si... No sé cómo es tampoco. Supongo que es congelando el órgano, pero ahí tendrías otros problemas, pensándolo rápidamente, porque tendrías que ver que no se congele el útero y es todo un tema, no sé, lo veo como medio raro. Bueno. Habría que estudiarlo, no sé, no estoy hablando desde mi ignorancia en este punto. Mira, Martín. Bien, acá eso que ven negro es como un cañito que se usa para ayudarnos cuando las zonas pélvicas son muy pequeñas, para tratar de reintroducir el animalito o un miembro demás o darlo vuelta para poder recolocar su manito en su lugar, ¿ves? Ahí meten solamente una mano y con la otra maneja ese especie de caño con una U para tratar de reubicarlo. Bien, como extracción forzada,
tenemos distintas técnicas. Fíjense acá que lleva ese lacito, se coloca entre el nudo y por delante y por detrás del nudo, porque si no se le sale, y lleva una mano y la otra, porque fíjense, eso es lo que yo les decía de los hombros, de la cadera, no es lo mismo que pase este ángulo que pase esto, ¿tá? Acá no pasa y acá sí pasa, haciendo primero un miembro y después el otro, ¿se entiende? Esto se hace en todas las especies, en realidad, en los humanos también se hace. No te sacan de una, te van con las contracciones colocando una mano delante de la otra para que el diámetro sea menor. Bien. Siempre hay que tener en cuenta, no siempre están las membranas podales sobre las pezuñas, sobre los cascos, entonces hay que tener cuidado que en esta maniobra no lesionemos la salida del útero. Bien, eso ya lo dije, acá lo mismo, y acá tenemos los miembros posteriores, ¿ves? Pero lo mismo, tenés que ir con un miembro y el otro para que la cadera se achique y pueda salir. Bien, si hay inercia uterina nos ayudamos con hormonas, y cuando decidimos hacer cesárea o fetotomía, como ya les dije, la cesárea en la vaca es mucho menos riesgosa en todo caso que en la yegua, pero si uno puede hacer fetotomía, mejor. Que es seccionar el feto en partes. Hay que tener muchísimo cuidado porque al cortar con las sierras pueden haber huesos que queden filosos y pueden romper el útero, la arteria, y ahí en 2 segundos mataste el animal. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la fetotomía. No es algo simple de hacer ni una decisión muy rápida, digamos. Se pueden usar la sierra de Lies. Se hace anestesia, por lo general el animal está echado, pero si puede estar parado mejor, es más simple. Y la cesárea, como ya vimos, una intervención quirúrgica, cuando no se han podido hacer las otras maniobras, siempre se trata de sacar de la forma más normal posible, más natural, pero bueno, si no se puede, no. Llegamos a la cesárea. Si el animal está vivo, potrillo, ternero, lo que sea, y viene en presentación transversal, o hay torsión uterina, o hay presentación posterior, vamos a cesárea directamente y listo. Si hay mala posición, mala presión o mala postura, que la podemos llegar a recolocar, vemos, tratamos de hacer la extracción vaginal controlada, y si no pudimos, o hacemos cesárea o hacemos fetotomía. Obviamente fetotomía si está muerto, si no, no. ¿Está? Con el potrillo muerto, ya llegamos a lo mismo con fetotomía. Estos son algunos de los instrumentales que se utilizan en fetotomía. En realidad, guantes, lubricantes, lazos, sierras, demás. Estas son 2 formas de atar los miembros, con cadenas o con sogas. Fíjense, por delante y por detrás del nudo siempre, porque si no se sueltan. Esta es otra forma de ayudarse para hacerlo, reintroducirlo y volverlo a sacar. Siempre que localicen una mano, átenla antes de reintroducirlo, porque después es más difícil agarrarla. Ven que en este dibujo está la manito agarrada antes de que él lo reintroduzca. Acá ya hicieron la fetotomía. Acá, bueno, con fotos reales, cómo se corta, por ejemplo, si la mano está doblada, cómo se corta a la altura del carpo. Siempre tienen que cortar a la altura de las articulaciones, la cabeza. Hay que tener muchísimo cuidado de no lastimar a la madre. Acá están cortando un miembro anterior, acá lo mismo. Acá un miembro posterior, ¿tá? Y ahí en cuanto puede salir lo sacan. Bien. Esto lo saco. Y vamos a ver el otro. ¿Cómo vamos? ¿No se me han dormido después de tanta charla hoy día? Hoy ha sido largo. Bien, no, estamos bien. No, estamos bien. Adri, mientras abrís el otro Power te iba a preguntar, vos dijiste que teníamos que pesar la placenta. ¿Hay tablas de peso o cómo sabemos cuánto pesa una placenta? Sí, hay tablas de peso, pero vos al irlo, a ver, al principio siempre uno
trata de ver pesos normales y no por si nunca en tu vida levantaste una placenta, pero por ejemplo, aunque vos nunca hayas visto una placenta, por sentido común, vos la vas a mirar a la placenta, primero que esté entera, por ejemplo, la de la yegua tiene que tener forma de F, ¿se acuerdan que eso lo hemos visto en Fisio de la Repro? Y vos ves si hay alguna alteración, si hay anormalidades en cuanto a, siempre y cuando esté fresca la placenta, no tenga ya la parte normal de degeneración, pero tenés que ver que no hayan alteraciones, petequias, hongos, rupturas, ¿tá? Entonces, y te vas a dar cuenta si está pesada la placenta. Aparte, si no está uniforme. Hay tablas, lo que pasa es que uno nunca se las sabe de memoria, las tenés por lo general hoy en día guardadas en el celular y ves, pero una vez que viste una placenta normal o anormal, no te olvidas más. Igual no es del 1 al 3% del peso vivo del animal, o sea, me quedé con potrillo. De que tengas el potrillo, o que más o menos calcules según el peso de la madre, el potrillo, y de ahí sacas la placenta, pero sí, podés usar eso. El tema es encontrarlo al potrillo y encontrar la placenta. Si están vivos, si está vivo el potrillo, es mucho más fácil. Muchas veces llegas al campo y los perros se llevan la placenta, se comieron el potrillo, es espantoso. Pero bueno, si el potrillito está vivo y vos querés ver si hay placentitis o el ternerito, es genial. En vacas cuesta un montón, no tanto en las lecheras, pero en las de campo es muy difícil encontrar la placenta. Porque acuérdense que son animales presas, así que el ternero o el potrillo nace y se van del lugar. Y siempre hay animales dando vueltas. Pero si la tenés a las dos, sí, es el 3% más o menos del peso, no, tendría que buscarles una tabla para ternero y ahí lo van viendo. Pero si vos evaluás la placenta, que es lo ideal, siempre con guantes, recuerden que hay enfermedades zoonóticas, le ves las características de esa placenta sobre todo. Y si está entera, para ver si no hay retención de porciones de placenta para tratar de que se eliminen y controlarlo, porque si no puedes terminar en una apiómetra. Bien, esto se los paso rápido porque les quería mostrar de acá. No, nada. Bien, eso fue en cuanto a distosia y partos distóxicos en este. Quiero ver si... Esto sí está bueno, que del otro colega. En cuanto a los distóxicos, siempre tratar de hacer una buena anamnesis, ver cuánto número y curso de partos anteriores tuvo y cómo fueron los partos anteriores, si se puede saber, el tiempo de preñez que ha llevado, si ha presentado enfermedades durante esa gestación, si hay síntomas de parto hasta ese instante, si tuvo, si hubo asistencia previa al animal o no, si está tomando alguna medicación, ¿tá? Si le están inyectando, le están dando algo, o si le pusieron algo porque creían que estaba vacía y le inyectaron algo. Exploramos a la madre y hacemos un examen externo en el tren posterior del tracto genital para ver si hay relajación de los ligamentos, si hay presentación de parte visible del feto y demás. Hacemos un examen interno para ver cómo está vestíbulo, la vagina, cervix, los huesos de la pelvis y el útero, para ver si quedaron anexos fetales, como las bolsas, que bolsas de agua han puesto acá, pero serían las bolsas, el amnios y el alantoides, y los grados de contracción. A medida que va pasando el parto, obviamente vamos a tener menos contracciones porque el animal se está cansando. Salvo en ciertos animales como las yeguas, hay ciertas yeguas que están acostumbradas que le manejen el parto y no pujan. Entonces hay que tratar de que ellas contraigan y si no, administrar oxitocina. Esto ya lo vimos. Nunca sacar a un animal con un tractor ni nada por el estilo, es la fuerza de 2 a 3 hombres, no más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre usar, a ver, el líquido normal es el amniótico y el alantoideo, que son los que lubrican. Una vez que ya salieron, se secan muy rápidamente y uno tiene que utilizar otros líquidos, entre ellos, por ejemplo, o gel o
o vaselina, aceite. Las episiotomías son muy útiles, ¿tá? Para aumentar el tamaño, después hay que suturar y hay que acordarse antes de que para volverlo a abrir. Instrumentos, bueno, las muletas, depende. Hoy en día hay cosas más nuevas. Bien. Eso en cuanto a distosia. ¿Cómo vamos? Ahora vendría la parte de crianza artificial, que si quieren frenamos o sigo, como quieran, para poder dar a la tarde los... Sigamos, profe. Bien. Adri, te hago otra pregunta antes de cambiar de tema. Dime, vamos a ver esta cámara para que se... Esperen que dejo de presentar. Abran las cámaras, díganme dudas, ¿cómo vamos hasta ahora? Ahí está. Que usted, no sé si ahí está. Usted dijo que había que revisar el útero si teníamos distocias pasadas. ¿Cómo revisamos el útero? ¿A través de tacto rectal, por ecografía? ¿Cómo se hace? Con distosia, eso te lo van a decir. A vos te van a comentar si esa vaca o no tuvo distosia. A ver, si la acaban de comprar, a veces no tienen idea cómo ha sido esa vaca antes. Lo ideal sería saber si ya tuvo partos anteriores o no. Por lo general, a ver, a medida que van pasando los partos, como que el útero se va estirando, ya no lo encontrás en el lugar, sino que en vaquillón hasta ahí nomás, en vacas viejas se va yendo más para abajo, se va haciendo más pesado, igual que en todas las especies, nosotros también. Si hubiera o no distosia, tenés que saberlo. Ahora, por ejemplo, si vos sabés que esa vaca parió y le haces la ecografía y el tacto unos días después, que vas a estar en puerperio, recuerden que el puerperio de las vacas dura 30, 40 días según la especie, hasta 60 veces. Si es lechera, demora más en recuperar ese útero que si es de carne. El útero de la carne es más chiquito. Pero si vos haces la eco, el tacto en puerperio, y vas viendo y te vas a dar cuenta si hubo distosia o no, porque el útero no va a estar recuperándose normal. Ahora, si vos ya parió la vaca hace un montón y el ternero ya es grande o no tenés idea si hubo distosia, es más difícil darte cuenta. Ahora, si vos le haces una ecografía durante la gestación, ahí puedes llegar a ver si hay alguna normalidad. Si hay placentitis, si los cotiledones están en el tamaño, que ahí también tenés tablas que te dicen el tamaño de los cotiledones según la edad gestacional que tengas. Entonces vos vas viendo si el fetito está normal. ¿Está? Ahora, si hubo distosia y a vos no te la contaron y es un poco más complejo darte cuenta. O esa vaca va a tener historias de que no entra en celo, o que no se queda preñada, o que se queda preñada y aborta. Entonces vos ahí empezás a ver si es por una infecciosa, si es por qué causa. Puede ser que ese animal no logre llegar a término esa gestación. No sé si era esa tu pregunta. Sí, como cuál era la metodología a seguir cuando teníamos alguna de estas consultas, cómo revisábamos. Eso era. Igual cuando vos tenés una distosia, vos te van a llamar y te van a decir, la vaca no pare, va a ser de días, por lo general, porque la vaca siempre empieza a parir de noche, igual que la yegua, porque es en el momento donde están tranquilas. Si ya pasa el día o empieza a parir de día, abran los ojos, tengan eso en cuenta, no es normal que paran de día, salvo que sea un animal muy humanizado, que ahí puede llegar a ser, pero por lo general paren de noche. Si está pariendo de día, algo está pasando. Y a vos te van a llamar y por lo general ya metieron mano ellos y no pudieron manejarlo, porque lo más común, sea un feedlot, un tambo, un campo de cría, lo que sea, una granja, por lo general ellos meten mano. Y meten mano sin saber a veces y hacen lío. Entonces vos ahí tenés que ver si ya la tocaron o no, qué le pusieron. Si es gente capacitada, a veces está bueno. Si es gente que no está capacitada, puede tener varios problemas. Por lo general, en una distosia, cuando llegues, el animal va a estar muerto. Es lo más seguro, siendo una vaca o una yegua. Por lo general, las crías están muertas. Entonces, vos ahí tenés que empezar a tomar decisiones. ¿Qué tipo de distosia es? ¿Qué presentación, qué actitud, qué posición tiene ese animal? ¿Cómo está ese útero? ¿Tá? Si no hay una ruptura de algo, yo he llegado, por ejemplo, y la yegua tenía la vulva totalmente rota porque se había estado rascando. ¿Tá? Entonces, tenés que ver varias cosas. Si ya parió, cómo quedó ese útero, si está la placenta dentro o no.
si no parió, si el feto está vivo, si está muerto, en qué posición, en qué actitud, en qué presentación, cuánto tiempo tenés, si está vivo, si está muerto, cuántas cosas quiere hacer el dueño también, porque me ha pasado de llegar y que se pueden hacer un montón de cosas y el dueño no quiere o no puede económicamente, entonces te mata, te ata de manos y pies porque no puedes hacer nada de lo que vos querés o podés hacer. Ahí va hasta dónde llega uno también. ¿Qué más? Y si está muerto, bueno, ahí ves qué puedes hacer, porque no es lo mismo una vaca que una yegua. Si es una vaca y podés hacer cesárea, genial. Hay lugares que están muy sucios, o la gente no los controla, no les importa, está lleno de alambrado y demás, que por ejemplo a mí me tocó una vez una vaca que está en un corral muy chiquito, muy sucio, y mucho no se pudo hacer, tenía una distosia, tenía un prolapso de útero y estaba el feto adentro, fue todo un lío, bueno, un desastre. Al final esa vaca se terminó muriendo. Como que también tenés que ver todo el contexto, el ambiente, para ver qué decidís. Pero cuando vos tenés una distosia, te llaman para decirte que hay una distosia. Salvo que vos estés trabajando en un aras y ahí sí vas controlando los animales, o en un tambo, además, que vos vas controlando el animal y vas viendo, esta va a tener problemas, esta no. También darte cuenta que si el animal está muy gordo, está muy flaco, va a tener problemas, eso seguro. Entonces, son cosas a tener en cuenta. Y si vos la tactás y ves que el canal pélvico es chico o el animal está muy gordo, estar atento que cuando vaya a parir va a tener problemas. ¿Está? Eso es lo que se trata de evitar. Cuando vos entras a un establecimiento a trabajar, tratas de que si elegís toros, ya sea para inseminación artificial o servicio, que no sean tan grandes en relación con la vaca. Si tactás las vacas, eliminarlas que no tengan un canal pélvico correcto, no tenerlas ni gordas ni flacas. Son todas características que vos vas teniendo en cuenta para prevenir una posible distosia. ¿Se entiende? Y de ahí, bueno, si ya llegás a la distosia, si la agarrás con tiempo o si la agarrás tarde, si es una presentación simple o una presentación compleja, porque vos podés tener toda la cancha y demás, pero si viene una presentación de, por ejemplo, de espalda, no, mucho no puedes hacer. Y después, las instalaciones que tenés en el lugar, si podés hacer una cesárea, que a campo en una vaca es más simple, pero se hacen, y con yeguas también, pero tenés que tener en cuenta todo. Y que el postoperatorio también no es que sacaste el potrillo, el ternero, hiciste la cesárea y chau, no, es todo un seguimiento de ese animal y demás. Y si se muere la hembra, si se muere el potrillo o el ternero, ¿cómo seguís? Adri, ¿vos tendrás un video o algo, no sé, un artículo si hay, de cómo se hace la cesárea en la vaca? Como para verlo. En una de las clases, un video de una cesárea. No, Martín. Lulú había pasado en una de las clases una cesárea. Ya voy a ver si está y se los vuelvo a pasar si no les busco. Si no, en YouTube hay 1000 cesáreas, pero ya les busco algunas. Adri, yo también quería preguntarte de que si hay alguna otra forma de determinar que el feto está muerto más allá de la eco, y cuál sería la eco. Que está muerto con el tacto suficiente. ¿Y qué es lo que notas? Muerto. ¿Cómo, perdón? Vos no hace falta que hagas ecografía para saber si está vivo o está muerto. Con el tacto, vos lo movés al ternero. Un ternero que está vivo y está activo, porque puede ser que hace un rato que esté por parir y esté bastante débil, pero por lo general se mueven. O lo tocas, lo pellizcás, le pellizcás una mano, una pata, lo que venga, y te lo saca. Entonces la forma de darte cuenta si está vivo o está muerto. Bien, ¿y por ejemplo el glicoso? Si no, se hace por lo general por tacto, pellizcándole algo, o que vos lo que buscás ahí un reflejo, o tocándole la cabeza a ver si te pega con la cabeza en la mano. Claro. Y en el caso de que queramos ver placenta, por ejemplo, o que queramos ver al mismo feto, ¿qué ventana ecográfica, cuál sería la ventana ecográfica? No, si la haces por tacto rectal, la ecografía, vos medís, hay una medición que se hace
de la placenta, del útero y demás, que tiene que ser normal, como lo que vimos recién en la eco digestivo. Bueno, lo mismo pasa en útero y en placenta, tienen que tener sus tamaños normales, hay tablas para eso. Y si no, transabdominal también se puede hacer, y también medís útero, medís placenta, para ver si está normal. ¿Nos si tenés, podrías pasar imágenes de esas ecos de caballo de vaca? No sé si tengo, yo tengo más que nada de yeguas, de placentitis te puedo llegar a buscar, pero si no, te busco tablas, a ver si... Bueno. De vacas, la verdad sí hay de... Sí, de yeguas estaría bueno igual. Bueno, Adri, pero sí, el grosor. Y aparte, si un animal tiene placentitis, no va a estar normal. Va a estar ordeñándose, va a estar decaído, el feto no va a estar normal tampoco. Entonces son todas características que vas a tener en cuenta. La eco te sirve para ver qué tan grave es eso y qué tan mal está ese potrillo o ese ternero, para ver el pronóstico. Y aparte lo empezás a tratar, le empezás a dar progesterona, le empezás a dar antibióticos. Adri, ¿qué manejo antibióticos usas para esta, por ejemplo, para cesárea o bueno, para problemas de parto? En bovinos se usa mucho la oxitetraciclina, bastante común, y en equinos, depende de la gravedad que tengas, el Ceftiofur es muy completo, si no, y quizá no tan caro, una penicilina genta puedes usar. Lo que pasa es que la genta se contraindica un poco para los fetos, entonces también, ¡ay!, tenés que ver eso. Pero bueno, es más o menos lo que se usa más comúnmente. La penicilina siempre, salvo que estés muy seguro que hay una infección grave, ahí usas Ceftiofur, que es mucho más completo. ¿Dónde está tu chupete? ¿Qué chupete? El tetito. Perdón. ¿Qué más? ¿Otra consulta? yo estaba por preguntar respecto a lo que preguntó Agus, o sea, porque nosotros hemos visto en la equina que la placentitis se ve edema, se ve todo engrosado, o sea, como que yo entendí que como que se hace más que nada por diagnóstico, por ese tipo, o sea, por ese tipo de método, además de los signos clínicos que te puede llegar a dar el presuntivo, ¿no? Si vos sos bueno tactando, vos la tactás, vos haces el pellizcamiento que se llama en la placenta y vos tactás la placenta aumentada de tamaño. Y si no, bueno, por ecografía se miden ciertas cosas, se mide la placenta, se mide el útero y se mide la arteria, o sea, ahí vas midiendo distintas cosas. ¿Podrías explicar lo del pellizcamiento? O sea, ¿cómo? O sea, tacto, que tenés obviamente como tu guante biológico es el recto, vos vas a tocar el útero y la gestación y vas a como pellizcar, como haces un pellizcamiento y suave, obvio, y se tienen que ir, vos tenés las capas, la capa, el alantoide y el amniótico, entonces pasan entre tus dedos. Cuando vos tenés una hidropesía, por ejemplo, es imposible, porque está lleno de líquido, salvo que sea excesivo, se ve, no hace falta tactarlo. Y cuando es normal, tenés que sentir las capitas. Ah, bien. O sea que sí, o sea, si estaría normal, sentiría toda una masa gruesa. Si está inflamado, vos tenés una placenta, va a estar aumentado de tamaño. Bien. Pero hay veces que no se necesita ni hacer el pellizcamiento. Vos con las características del animal que se está ordeñando y todo lo demás, por ejemplo, de la yegua a los 8 meses de gestación, no te hace falta pellizcar nada, te das cuenta que hay una placentitis. De ahí en más, ver qué tan grave es, por eso está bueno la eco, para ver qué porcentaje tenés y de ahí empezar a tratarlo. Y ver cómo está el feto, porque a veces se mueren, porque acuérdense que la placentitis es una alteración en el funcionamiento normal de esa placenta, que es mantener ese animal bien y vivo. Y en este caso está funcionando mal, entonces se te puede morir y puede provocar un aborto. Que eso es lo que vos tenés que tratar de llegar a tiempo y evitarlo. Buenísimo. Y en el caso de que no llegue a tiempo, o sea, porque sé que es medio complicado el manejo del potrillo prematuro.
¿ustedes realmente lo hacen a eso o ya dejan que se, o sea, porque en la vida real es como más difícil, ¿o no? O sea, yo tengo entendido que es como más de un hospital, eso, quizás. No, a ver, si vos tenés una placentita y la tratás de evitar de que haya aborto. No significa que porque la yegua tenga placentita y va a tener un potrillo prematuro, dismaduro, inmaduro. Puede tener una gestación normal y al último nacer dismaduro, prematuro, inmaduro. Eso ya lo vamos a ver en la parte de pediatría. Pero vos cuando tenés placentita y si no hubo aborto, la tratás para evitar de cortar los signos y tratar de que llegue a término una gestación normal. Después Bien. si ya nace mal, bueno, ahí se ve cómo se sigue, pero por lo general no viven mucho los inmaduros o prematuros. Hablando de potrillos, los Sí. terneros no pasa lo mismo. Bueno, gracias, Adri. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿O solamente está la Sofi y la Mae de alumna? No, se fueron a almorzar. No, pero No, estamos acá. Acá estamos. Estamos, Adri, escuchando. Acá estamos. Bueno, ¿quieren que veamos Guachera y nos vamos a almorzar o la vemos después? Como ustedes quieran. Ya es la 1. yo prefiero verlo ahora. Sí, yo también, todavía no me llega el delivery. Oh, a mí también. Todavía no le hago a Martina, imagínate. Oh, Martina. Pobrecita. Bueno, ahí voy con Guachera. Ojo. Culpa de los chicos, no puede almorzar, ¿viste? Bueno. Nos voy a odiar, no le digas eso. No, es muy chiquita para darse cuenta de esas cosas. Bueno, crianza artificial vamos a ver más que nada la parte en tambo, porque en el resto de los lugares es raro que se haga una crianza artificial de terneros. Por lo general lo que Estoy compartiendo. no está compartiendo. Cierto que me dejé de presentar. No. Ahora sí. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien. Les decía que crianza artificial se va a hacer más que nada en tambo. ¿Ustedes ya vieron la parte de producción bovina, la parte de los destetes? Hola. Sí, lo hemos Sí. hemos visto los diferentes tipos de este. El inmediato, que es el que se usa en los tambos por lo general, que nacen y se le saca a la madre. El temporario, el demás. Bueno, acá vamos a ver sobre todo el inmediato. Se hace crianza artificial en tambos con destete inmediato. Se los lleva directamente a los sistemas de crianza artificial, que pueden haber de distintos tipos. Pueden ser jaulas al aire libre, pueden ser puede haber un ternero por corralito o muchos, con techo, sin techo, demás. Bien, tenemos individuales de distintos tipos. Acá fíjense que es un tambo bastante grande, hay muchos terneros. O pueden ser individuales con estaca, que estos se usan más cuando los terneritos son más grandes. En corrales con techo, acá son más grandecitos, o cuando son chiquititos, por lo general se los tiene como en un galponcito, para ser más controlado, porque esto se les da la leche más seguido y demás. Y si no, tenemos estos de que están, que pueden entrar y salir donde están el corral, digamos, que es un corral grande, donde hay techo, donde hay paja y donde se pueden echar, o pueden estar salir e irse a una especie de piquete, digamos. Entran, comen, eso no, eso es tierra, pero acá se ve la comida, se echan, rumian, salen y así. Rumian depende de la que tengan. Acuérdense que nacen lactantes. Acá, por ejemplo, tenemos una guachera, por decirlo, muy tecnificada, no es lo más normal de ver en la vida real, donde ellos meten la cabecita ahí, sale la leche, una leche con temperatura correcta de 37 grados, toman la leche y salen. Yo fui a uno, por ejemplo, en Río Cuarto, que tener las fotos por ahí, que el veterinario tenía una especie de medio
¿Vieron los tachos esos azules de agua? Ahí le había puesto los distintos agujeros con distintas tetinas, con todas las tetinas, y ahí le ponía la leche y los terneritos mamaban de ahí. El tema de eso es que hay que tener mucho cuidado con controlar la temperatura de la leche. Y acá ya son más grandes, donde se le pone la comida y el agua, y están más enfrentaditos. Bien, ¿cómo es el manejo de un recién nacido? Hay que tener en cuenta la limpieza de las vías respiratorias, no con palitos, como vieron en ese video una vez, que es terrible, sino tratar de aspirar o tratar de limpiar con algo, no metiéndole nada. Secarlo al ternero, lo mejor posible. Desinfectar siempre el ombligo con yodo fuerte sin tocar la piel de la panza. Suministrarle calostro, por lo general en los tambos buenos el calostro está verificado que es buen calostro, ¿tá? Por el test de glutaraldehído, no sé si se acuerdan. Se ve que ese calostro sea de buena calidad y se les da las primeras horas. Acuérdense que tienen 12 horas para que ese intestino se cierre de las defensas y después ya siguen con la leche. Buena fuente de calor, acuérdense que todos los bebés pueden morir por frío, depende cuando nacen. Si uno no tiene bien controlado la cabeza, cuerpo y cola de parición, pueden parir muy de cola y van a empezar más con el frío. O paren cuando no tienen que parir. Y registrar siempre todos los datos que puedan. Bien. El calostro. Adri, en la limpieza de las vías respiratorias, ahí podíamos usar el sacamoco, no sé cómo se llama, es como la sopapita. No, pero eso es muy de bebé, de humano. En los animales es más, igual que en los perros y demás, lo haces o con un trapito, con algo para aspirar, o podés con la sopapa, pero es muy raro que la tengas. Si estás en un tambo tecnificado y demás, ya es distinto, pero si no, si estás a campo, con lo que puedas, no con paja ni con pasto ni nada de eso, pero sí con algo que pueda secarlo. En los perros se usa mucho el sacudirlos, hoy en día dicen que no se usa tanto para eliminar los líquidos. En los terneritos se pone la cabeza hacia abajo, se trata de ver que salga el líquido. En los bebés, por ejemplo, antes se los aspiraba con esa sopapa que vos decís, ahora está prohibido, y se los deja que les salga solo, lo cual es feo. Yo lo viví con mi sobrina y la verdad que demoran un montón en eliminar el líquido. Pero bueno, es todo un tema. Todo va cambiando con el tiempo. Bien, lo que vos tenés que ver es que respire, que empiece a respirar. Limpiarle las vías aéreas de alguna manera, que empiece a respirar. Después van a seguir eliminando líquido. Acuérdense que ellos pasan de un medio líquido a un medio de aire, digamos. Y sus pulmones tienen que activarse. Hasta ese momento estuvieron colapsados. Bien. Es de vital importancia el suministro de calostro en las primeras horas de vida en un ternero para la transferencia de inmunoglobulina. La cantidad de calostro debe ser mayor a 22 Brix, que es una medida que se usa específica para el calostro, a 39 grados. Se pueden suministrar con mamadera si tienen reflejo de succión, si no se los introduce por sonda. Como rutina en algunos establecimientos, directamente no esperan, lo introducen y chau. En los aras también a veces se hace lo mismo. Y se suministra el 10 al 12% del peso vivo del ternero. Acá tenemos un ternerito recién nacido, se dan cuenta que está mojado, y está con la sonda, porque no debe tener reflejo de succión, y acá está como una especie de sachet con el calostro para el ternero. Acá está la vaca, y acá está por un refractómetro, o calostrómetro creo que se decía, para medir la calidad del calostro. Como un plan de alimentación, con el objetivo, obviamente, vamos a duplicar el peso al desleche, es la ideal, a los 55-60 días tenemos que duplicar el peso, y deben tener ganancias de peso diario de 700 gramos por día. Más o menos, acuérdense que no es lo mismo una raza que otra, porque no es lo mismo un ternero limusín, que son gigantes, a un ternero de Holanda, por ejemplo. Una alimentación convencional, por ejemplo, son 4 litros de leche diarias en 2 tomas, decreciendo durante la semana, aumentando el consumo de balanceado.
se tiene un 10% del peso vivo, y si no, una intensificada, que es el 20% del peso vivo en leche, 8 litros de leche en 2 tomas, decreciendo 6 litros, luego 4 litros, hasta que directamente coman balanceado, y agua, ¿está? Los beneficios de ese programa intensificado es que tenemos mayor ganancia diaria de peso, mayor estructura del crecimiento, proveemos más leche y bien, más sólido. A medida que vas sacando la leche vas administrando más sólidos, más tiempo jugando, aumentamos el tiempo acostado, menos vocalización, porque obviamente van a estar vocalizando cuando lo sacas de la madre, y eso es estrés y eso es pérdida de peso. Acuérdense que todo el estrés, sobre todo en un bebé, lleva a la pérdida de peso. Si el animalito en los destetes que no son inmediatos sufren bastante, lo ideal es irlos haciendo graduales, no de golpe, a todos juntos. Si tienen madres ahí dando vuelta, mejor. En el destete inmediato, que es el que se hace en el tambo, ellos no ven más a la madre, a ninguna, entonces están solitos. La madre pasa a ser el veterinario o el asistente que los alimenta y demás, entonces, y los compañeritos, porque suelen ponerse juntos con otros terneros, entonces todo eso hay que manejarlo en cuanto al ambiente, la compañía y demás, para evitar el estrés y que no pasen hambre, para evitar la vocalización y demás. La alimentación intensificada disminuye el hambre, aumenta el bienestar y causa menos diarrea. Acá tenemos cómo se absorbe el calostro. Acuérdense que primero va directamente al abomazo, intestino delgado y sangre, crea la inmunoglobulina y después de unas horas ya se cierra y le empezamos a dar leche. La idea es triplicar el peso y ahí obviamente vas a obtener mejor peso, mejor pelo, mejor características de esa ternera, porque si es un tambo no queremos machos, los machos se venden, solamente hembras, para obtener mayor cantidad de litros de leche por año y que vivan mayor cantidad de tiempo. Es como todo directamente proporcional. Mejor peso, mejor cantidad de leche, mejor calidad, mayor cantidad y más calidad y cantidad de vida, ¿no? Es la idea. Acá tenemos una foto desde arriba, fíjense el ternerito cuando se meten a esta especie de cepo, que toman el calostro, la leche, lo que les toque, y acá es un comedero como si fueran los de feedlot, que le ponen la leche ahí, todos toman de ahí. Cuando son más bebitos, con tetina. Acá van con los baldes, se van colocando los baldes, que esto es más de campo, y si no, más tecnificado. Esos comederos, lo bueno de estos comederos es que mantienen la temperatura. Adri, yo he visto que los terneritos lo siguen mucho al que les da la leche. Si hay un cambio en el personal, ¿ellos se estresan? Sí, vos tenés que hacer todo gradual. Todo lo ideal es gradual, ya sea un ternero, un potrillo, un perro, un gato, todo gradual. Porque si no, el estrés hace que no coman o que pierdan peso y así sucesivamente. Eso en todo. Es más, lo tenés en los niños mismos, en los bebés, cuando vos le cambiás la rutina. Los niños son la ideal es, por ejemplo, de hacerles rutina. A los animales lo mismo. Vos vas a ver, por ejemplo, en los caballos, que vos les empezás a dar de comer. Y ellos tienen su rutina y a cierta hora te empiezan a relinchar. Bueno, los bebés es lo mismo. Humanos, de ternero, ellos tienen su rutina. Y, por ejemplo, las vacas de ordeñe, ellas mismas se te vienen cuando tienen que comer o cuando se quieren ordeñar. Bueno, eso ya es más por dolor, pero los bebés siempre la idea es hacerles rutinas. A cualquier bebé, cualquier especie. Pues le cambiás esa rutina, ya sea cambiando el personal, cambiando la alimentación o lo que sea, no forma gradual y se estresan. Y el estrés conlleva a enfermedades, a disminución de peso, a que no coman y demás. Bien, y acá está este cuadro que está bastante bueno, completo,
En cuanto a las enfermedades de los terneritos, la diarrea neonatal es lo más común y lo más jodido, por decirles. Acá, por ejemplo, tienen la temperatura del animal, el grado 0, 1, 2, 3. El grado 0 se supone que es el normal, 1, 2, 3 es menor a mayor gravedad. Fíjense, tenemos lectura de temperatura, lectura de bosta, el morro, cómo se ve, la nariz, si hay mocos, si no hay mocos, si hay secreciones, las mucosas, los ojos y las características de cómo se ve ese animalito. Acuérdense que son animales muy expresivos. Por más que ustedes crean que no, se ven los ojitos, las orejas, cómo están, igual que en los caballos, lo mismo. Entonces, ciertas características como ser la encefaloflebitis y la poliartritis, úlceras de ahumazo, respiratorias, digestivas, oculares y traumáticas, que ahí entrarían varias allá dentro de cada clasificación, tenemos que empezar a usar este cuadro para clasificar a ver qué tan grave estamos. En cuanto a los signos clínicos útiles, por ejemplo, para evaluar la deshidratación de un ternero, que eso algo vimos en médica cuando vimos fluidoterapia, tenemos, si tenemos una deshidratación del 5 al 6%, vamos a tener diarrea, va a tener fuerte reflejo de succión y no va a tener otros síntomas. Ahora, si ya tenemos un 8 a 10%, va a estar deprimido, va a estar echado, los ojos van a estar hundidos, las mucosas secas, el pliegue va a demorar más de 6 segundos en volver. Del 10 al 14 no se va a levantar, va a estar frío, porque acuérdense que obviamente la vasculatura va a ir a los órganos de mayor importancia, como ser corazón, cerebro y demás. Va a estar en estado comatoso, hipotermia, puede estar con shock o directamente muerte. Y se hace un cálculo de hundimiento del globo ocular en milímetros por 1,7 por el porcentaje de deshidratación, y eso me da más o menos un valor. No toques. Como causa de diarrea tenemos infecciosas e no infecciosas, como ya saben. Acá tenemos un gráfico donde tenemos un estado normal a un estado grave, depresivo, crítico, grave, ¿tá? Para ver cuándo necesitamos terapia endovenosa. Cuando ya tenemos un 8% de deshidratación, ya necesitamos hacer terapia endovenosa. En el tambo que les cuento que fuimos en Río Cuarto, que era un tambo muy bueno, habían terneritos que estaban con diarrea, los separaban, se quemaba el pienso donde habían estado parados y se los separaba del resto, se veía si el resto no estaba alterado y a los que hacía falta, según el porcentaje de deshidratación, se les daba fluidoterapia. Ese veterinario nos comentaba que cuando él entró a ese campo había muchísima mortalidad de terneros. Y por lo general era por las instalaciones, porque no había buena higiene del lugar, entonces los terneritos se infectaban, estaban en sus propias diarreas y demás, y bueno, él cambió todo eso, incineró todo, cambió todo eso, les cambiaba las camas seguidos, le tomaba la temperatura, le daba buen calostro, evaluado, con buena temperatura y demás, y bueno, empezó a disminuir las muertes un montón. Adri, además del manejo de fluidos y bueno, obviamente apartarlos y todo eso, ¿qué antibióticos se le da o qué más podemos hacer en la diarrea neonatal? La diarrea neonatal tenés que ver primero por qué se da. Acá, por ejemplo, ves que tenés distintas causas. Por ejemplo, si es infecciosa, Escherichia, Rota, Corona, Salmonella, Cripto, ahí tenés que ver si hay infección bacteriana, usas antibióticos, si no, no. Pero como por lo general la oxitetra se usa un montón en ternero también. Creo que hay una, acá está, mirá. Como tratamiento de diarrea ya dijimos la rehidratación, que ahí sacas el cálculo, antibióticos, sulfa, oxitetra y cestiofur, meglumina flunixin como antiinflamatorio, jarabes a base de carbón para cortar la diarrea y absorber tóxicos, y no hay que suspender la leche. Jamás. ¿Y podemos dar un antiparasitario por si son coccidios? Sí, ahí parasitaria sí. Siempre y cuando la diarrea no sea muy, muy grave. Si no, das una dosis baja o esperas unos días. Bien. Todo, ¿no?
El impacto de las diarreas lleva un 78% de las enfermedades en las guacheras. Ya les dije que lo más común es que la enfermedad primaria en las guacheras es la diarrea. Y se da por lo general antes del desleche. El cambio de leche a alimento siempre hay que hacerlo en forma gradual, como vieron anteriormente, menos leche y más alimento balanceado, para evitar las diarreas por desleche y las muertes también. Bien. Acá, a ver. ¿Cómo me pasó la Adri, ¿cómo dijiste? ¿Las diarreas se dan en qué periodo? Perdón, Mae, acá está el video del raspaje prepucial que les había prometido. Fíjense que él mete 2 baquetas se llaman estos tipos de hisopos, que tienen como un resortito arriba. Le hace el baqueteado, tienen que tener esta tabla acá adelante para evitar de que los patee. Se hace varios movimientos y después se los mete dentro de los tubos. Fíjense cómo los va a meter en un tubo y en el otro. Están los tubos. Depende si es trico, campilo, cuál es el tubo, ¿no? ¿Se entiende? Bastante fácil, simple, rápido, pero bueno, tienen que tener mucho cuidado con los toros. ¿Ven? Ahí va un tubo y el otro. Esto no. Ahí le están dando de comer a los terneritos. Fíjense, él lleva la... Pucha, se me pasó sin querer. Ahí está, le está dando de comer. Fíjense, cada uno tiene su comedero y para el agua. Y él le está dando la leche. Acá hay todos los terneritos en jaula, que se dice. ¿Se ve bien o se les corta? Se les corta. Se nos corta, pero si querés Sí, se corta un poco. Igual creo que están subidos hasta ahí estos videos, creo. Si no, se los subo después. Después en este que sigue están con las mamaderas, con las tetinas, pero cada uno en su corralito, ¿ves? Acá se traen todas con la temperatura y van mamando ahí. Bueno, ahí se les va a abrir el video. Tengan paciencia. Ahora se ven negros. Ahí está, ¿lo ven? Ahí están los terneritos con las mamaderas y abajo están los baldecitos donde tienen la comida y el agua, ¿lo ven? Estos son terneritos ya más grandes. Fíjense el piso limpio, las camas limpias, están con ventiladores y techos y sombras, reparos. Todas son características que tienen que tener en cuenta para un buen manejo del lugar. Después se los paso esos videos para que los vean tranquilos ustedes. Después acá hay otro que es el que se está abriendo, que hay un comedero y él les pone la leche en ese comedero que está separado y ahí los terneritos van tomando la leche. Y están al aire libre, ¿no? Estos sí están al aire libre. Fíjense que el hombre va con un tanque, como el que se usa para el agua, pero lleva la leche. ¿Lo ven? Ahí pasó. Adri, ¿y a qué edad se empieza a hacer la producción en las terneras? ¿Tipo 1 año y medio después de llegar a la pubertad ahí? Eso depende de la raza que tenga, de la pubertad, la edad que la va a tener. Y de ahí acuérdense que la pubertad no es solamente la edad, sino también el tamaño, las horas del peso, sí. Los órganos, el peso y demás, y ahí empezás con las vaquillonas del primer servicio, que se llama. Acá está este tiradito, no sé por qué no se ve el video.
¿Se ve el video, no? Dejaste de compartir. A ver. Espera. Pero sí está compartido. Pero dice, su pantalla sigue siendo visible para los demás. Está como en pausa. Como trabado. A ver, espera. Ahí está. Sabía cómo trabado. Ahí vuelve. Martina. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí está. ¿Eso lo ven? Ahí se va a poner el video. Ahí está. En los tambos, no sé si eso lo vieron con Lulú Lamar, hay distintos tipos de tambo. Este es un sistema de Sí, ruedas. ese nos dijeron que no estaba muy bueno porque cuando se rompía la plataforma como que costaba un montón de plata repararlo. Bien, acá hay un chico dándole por sonda. Fíjense cómo va a sacar la sonda del ternerito. Está sondeado porque no debe poder mamar solito, entonces estaba sondeadito. No es difícil sondear en los terneros, pero bueno, tienen que tener como una terapia intensiva. Estos otros terneritos están al aire libre. Eso es más que nada cuando son más grandes, y no suelen estar en esta especie de casitas que sale ahí. Está bueno que tengan sol, que tengan reparo, que tengan sombra. Acá hay otro con comedero rotatorio que se veía más lejos y ahí están todos mamando. El tema es ese, que cuando se corren o si no lo dejan pasar, ahí tienen que... Es como más difícil, en este caso, controlar cuánto mama cada uno. En cambio, los que son únicos, vos sabés cuánto toma cada uno. Y ese es justo el que le estaba pasando recién, que se me cortó, que es una mamadera normal. Ese ternerito sí tiene reflejo de succión, el otro no tenía. Era el que estaba con la sonda. Adri, ¿cuántos días toman más o menos leche? No, la leche es a ver. Eso. O sea, Lulú nos dio como todas las clasificaciones de destete, pero bueno, acá en esto que es artificial no sé muy bien. No, es que artificial no tiene nada que ver. Vos lo que tenés que tener en cuenta es que él nace siendo monogástrico y después se vuelve rumiante. Poligástrico. Claro. Y de ahí pasas de la leche al balanceado, que se va activando, digamos, por decirlo así, los 3 preestómagos. Pero más o menos cuánto tardará. Creo que eran... Lo que pasa es que al principio vos le das solo leche unas semanas, creo que son 2 semanas más o menos, y después le vas empezando a dar el balanceado. Yo te lo voy a decir, no me acuerdo exactamente en qué semana le empezás a dar el balanceado, porque también depende si haces convencional o haces intensificado, porque en el intensificado sé que le das leche y ahí al poco tiempo le vas dando el balanceado. En cambio en el convencional primero le dan solo leche y después a las semanas, creo que a las 2 semanas le empiezan a dar balanceado.
Pero ya te averiguo bien esa parte. Los corderos, Adri, es a partir de los 20 días que empiezan con el balanceado, por ejemplo. Claro, es a partir de la segunda o tercera semana, por ahí, empiezan a comer balanceado. Pero en el intensificado es como que lo haces antes. Creo que a las 2 semanas ya le empezás a dar un poquito. Y de ahí Otra cosa que se puede usar, que se usa en terneros, es la transfaunación, que se llama, que es sacarle que también se hace en los feedlot, por ejemplo, en los animales nuevos que llegan al lugar para que se acostumbren a lo que comen. Se saca líquido ruminal y se coloca en el rumen de los animales nuevos o los terneros que no son monogástricos, que ya son rumiantes, cosa que le pasás la microflora del animal que vive ahí con esa alimentación y se estresa menos, gana más rápido peso y demás, porque vos tenés todo un paso por ejemplo, los terneros que llegan nuevos, con el estrés y la comida nueva y demás, se estresan, demoran en ganar peso. Entonces, si vos haces la transfaunación, que por sonda sacás rumen de uno y le metés a ellos nuevos, hacen la microflora más rápido y ganan peso mucho más rápido. También ¿Y eso se hace una sola vez o hay que transferir varias veces? No, porque con unas veces que hagas se supone que van a ir bien. Podés medirlo y todo. Pero es una técnica que está buena porque te evita mucho tiempo de estrés. Lo mismo pasa en los feedlots, de acá que el animal llega, que en los días lo vacunan, lo escornan o lo castran y qué sé yo, y que se acostumbra al alimento nuevo, aparte que le dan distintos alimentos según la edad que tienen en los feedlots, es todo ese estrés. Entonces, si vos haces la transformación y pones probióticos y demás, como que acortás ese tiempo y ganás peso más rápido. Llegas más rápido al peso de terminación, que se dice. Y en estos bebitos, cuando ya lo haces con los bebés que ya están ahí, también lográs más rápido el peso y menos estrés. Por la comida nueva, digo. Cuando son rumiantes. Bien, ¿preguntas? Hay distintos tipos de guacheras, distintos tipos de corrales, hay distintos sistemas intensivos o semi-intensivos que se llaman, o extensivos de crianza de ternero. Así que eso lo pueden ver, hay 1000 formas. Pero bueno, uno hace, depende del tambo en el que esté o depende del establecimiento en el que esté. También, si se acuerdan, en producción bovina, cuando vieron creep feeding, keep grazing, no sé si se acuerdan. Sí. Que se van dando una forma más gradual a los terneritos a campo y está bueno, porque vos lo podés suplementar al bebé y no a la madre y los destetás más rápido. Y es menos estresante. Entonces, todo lo que vos hagas para evitar el estrés, mejor. Y en cuanto a las diarreas, lo mismo, tenés que ver por qué están con diarrea, hacer una buena manejo, una buena desinfección y tratar de evitar de que se vuelva a producir, porque tenés muchas pérdidas por mortalidad por diarrea. Adri, ¿vamos a tener algún práctico de bovino en clínica? 19. Cuando vamos con Lulú al feedlot, la idea es que hagamos también parte clínica. Ah, bien. ¿Ya se vieron los grupos, todo? Bueno, el 19 sí. Creo que son todos igual. Sí, no? Sí, ya tenemos que mandar una declaración jurada y ya estamos. Bien, perfecto. Pero sí, en ese feedlot, se pueden ver cosas de clínica. Adri, ¿vos vas a estar en el práctico del lunes? ¿Cómo? ¿Vos vas a estar en el práctico del lunes? Todo el día. Porque, ¿sabes que estaba hablando con Mariana? Porque el grupo 1 no tenemos hembras sin castrar. No conseguimos, al menos yo he preguntado en todos los grupos, he preguntado a mis familiares, he ofrecido ir a buscarlas y todas están castradas, no sabemos. Déjenla igual. Llevamos una hembra castrada entonces. Sí, porque lo que yo voy a explicar es la parte de la técnica de hacer la vaginoscopia y citología, y esa hembra va a estar como si estuvieran en diestro o en esto. Bueno, buenísimo. Ese tipo de citología, así que no hay problema. Bueno, genial, gracias. Macho sí tiene que estar entero porque si no, no van a haber espermatozoides por lo general, pero las hembras sí, no tenemos. No sé, chicos, si alguno del grupo 1 tiene una hembra más o menos grande, porque yo tengo, pero es re chiquita, no sé si va a entrar el vaginoscopio y eso. La mía es medio chiquita. Igual no se torturan, si no entra, no entra.
yo les indico cómo se pone y nada más. Lo más Claro, importante, seguro no va a entrar en la mía. Pero bueno, si alguien chicos del grupo tiene, mejor. igual van a estar los que sigan ahí nomás, si son 2 horas nomás, pueden ir un rato antes y ahí se va bien. Genial, gracias. Pero sí, es la idea para que vean la parte de vaginoscopía, citología, ovocitos y espermograma ese día. Uy, qué genial. Gracias, Adri. Bueno, vamos a almorzar y a la tarde, hoy nos tocaría a la tarde la parte de, ya les digo, de digestivo bovino. Debemos ver todas las partes de lo que es timpanismo, empaste, dilatación, reticulitis, torsión de omazo, esa parte.